Buenas tardes, mi nombre es Paula Alejandra Hernández y junto con mis compañeros Brian Cortés, Tatiana Pineda y Karen Lorena Verdugo somos estudiantes de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy realizaremos la evaluación de desempeño muscular para la musculatura del miembro superior. Recordando que esto debe realizarse de manera bilateral y comparativa y para su puntuación utilizaremos la siguiente tabla. Ahora continuaremos evaluando el desempeño del deltoides fibras anteriores y del coracobraquial, los cuales realizan la flexión del hombro. Para esto ubicaremos a nuestro paciente en un sedente corto y el terapeuta debe estar ubicado del mismo lado a evaluar. Y le pediremos a nuestro paciente que por favor eleve el brazo sin flexionar el codo lo más que pueda. De esta manera, si vemos que el paciente alcanza el rango completo de movimiento, realizaremos la resistencia hacia el tercio distal del brazo en su cara posterior. Le pediremos que por favor mantenga y no deje que yo le baje el brazo. Ya lo puede bajar. De esta manera evidenciamos que nuestro paciente obtiene una nota de 5 en el cual alcanza el rango completo de movimiento en contra de la gravedad y en contra de una resistencia máxima. Continuaremos evaluando el deltoides fibras anteriores y el coracobraquial para la flexión de hombro en una posición en la que se disminuye la influencia de la gravedad. Para esto ubicaremos a nuestro paciente en decúbito lateral completamente alineado. Ubicaremos una almohada entre sus piernas para mantener la cadera alineada y un brazo detrás de su oreja para mantener de la misma manera la cabeza alineada. Cuidaremos en esta posición que el hombro no esté elevado ni protruido y colocaremos una de nuestras manos debajo de la articulación del codo y le pediremos a nuestro paciente que lleve la mano hacia el frente lo más que le sea posible y acompañaremos el movimiento con nuestra mano. En nuestro paciente evidenciamos que es capaz de lograr el rango completo de movimiento. En esta posición no aplicaremos resistencia, por lo cual nuestro paciente obtiene una puntuación de 2, ya que logra completar el movimiento sin acción de la gravedad y sin la aplicación de ninguna resistencia. Continuaremos evaluando el desempeño de los músculos primer y segundo radial externo y el cubital posterior, los cuales realizan el movimiento de extensión de muñeca. Para esto ubicaremos a nuestro paciente en posición sedente y le llevaremos su codo hacia una flexión de 90 y mantendremos el brazo adosado al cuerpo. Estabilizaremos la muñeca con nuestro dedo índice y pulgar del lado y lado del radio y cúbito, cuidando siempre no tocar los vientres musculares. Y le pediremos a nuestro paciente que lleve la mano hacia arriba. Cuando vemos que nuestro paciente es capaz de lograr el movimiento, con 3 de nuestros dedos realizaremos la resistencia en la cara posterior de los metacarpianos, de esta manera. De esta manera evidenciamos que nuestro paciente obtendría una posición de 4 más, ya que al momento de realizar la resistencia existe un leve descenso del rango de movimiento, fija el movimiento y lo mantiene. Continuando con la evaluación del primer y segundo radial externo y el cubital posterior, evidenciaremos otra manera de evaluar el movimiento de extensión de muñeca en contra de la gravedad. Para esto ubicaremos a nuestro paciente en posición sedente y el terapeuta frente a él. Y le pediremos, estabilizando la muñeca, que por favor lleve la mano hacia arriba. Y igual que anteriormente, realizaremos la resistencia con 3 de nuestros dedos en los cuerpos de los metacarpianos hacia abajo. De esta manera, nuestro paciente obtuvo una nota de 5, ya que es capaz de realizar el movimiento en contra de la gravedad y una resistencia máxima. Iniciaremos evaluando el trapecio fibras superiores y el elevador de la escápula, los cuales realizan la función de elevar la escápula. Para esto, ubicaremos a nuestro paciente en un sedente corto, como lo está nuestro paciente, con los brazos relajados a los lados de la silla. Para esto estabilizaremos
el trapecio del lado contrario a evaluar y le pediremos al paciente que eleve el hombro llevándolo hacia su oreja manteniendo siempre la cabeza alineada. Si vemos que es capaz de lograr el movimiento, le pediremos que mantenga y resista la resistencia que le vamos a ejercer. Por favor, no permita que lleve su hombro hacia abajo, de esta manera. En este caso, evidenciamos que nuestro paciente obtendría una puntuación de 5, ya que completa el rango de movimiento en contra de la gravedad y en contra de la resistencia máxima. Ahora evidenciaremos cómo se debe evaluar el trapecio fibras superiores y el elevador de la escápula con una menor acción de la gravedad. Para esto debemos ubicar a nuestro paciente en decúbito prono con los brazos en la camilla. Y el terapeuta debe ubicarse hacia el cabecero de la camilla. Para esto ubicaremos nuestra mano en la cara anterior del hombro, de esta manera. Y le pediremos a nuestro paciente que por favor deslice el hombro sin separarlo de mi mano hacia su oreja. Devuélvelo, por favor. Si vemos que es capaz de realizar el movimiento, obtendrá un puntaje de 2, ya que realiza todo el rango de movimiento sin acción de la gravedad y sin una resistencia. Ahora continuaremos evaluando el desempeño de los músculos redondo mayor e infraespinoso, los cuales realizan una rotación externa de hombro. Para esto, ubicaremos a nuestro paciente en una posición de cúbito supino y el terapeuta debe estar del mismo lado del miembro superior a evaluar. Para esto, llevaremos el hombro hacia una abducción de 90 y el codo en una flexión de 90, manteniendo el antebrazo y la muñeca en neutro. Estabilizaremos la cara superior del hombro y le pediremos al paciente que por favor lleve la mano y el antebrazo hacia atrás o hacia la pared en este caso. Ahora cambiaremos nuestros agarres de esta manera y realizaremos la resistencia pidiéndole a nuestro paciente que por favor no deje que levemos su antebrazo y realizaremos la fuerza desde el tercio distal del antebrazo en la cara radial de esta manera. Observamos que en este caso nuestro paciente obtendría una nota de 4+, ya que al momento de realizar la resistencia hay una leve disminución del rango de movimiento, este lo fija y es capaz de resistir el movimiento. Continuaremos evaluando el desempeño de los músculos redondo mayor e infraespinoso, los cuales realizan una rotación externa del hombro. Para esto, ubicaremos a nuestro paciente en un sedente corto para poder evaluar la función de estos músculos con una acción de la gravedad disminuida. Ubicaremos a nuestro paciente de tal manera que el brazo superior a evaluar quede fuera de la camilla. Y le pediremos al paciente que por favor manteniendo una posición neutra de la mano, es decir, la palma de la mano mirando hacia adentro, de esta manera, por favor, gire el brazo en una sola pieza de tal manera que el pulgar quede mirando hacia afuera. Al observar que nuestro paciente es capaz de realizar el movimiento, obtendremos una nota de 2, ya que es capaz de realizar el rango completo de movimiento sin acción de la gravedad y sin la aplicación de ninguna fuerza. Ahora continuaremos evaluando el desempeño de los músculos supinador largo, bíceps y braquial anterior. Para el desempeño de cada uno de estos músculos dependeremos de la ubicación en la cual se encuentre el antebrazo. Iniciaremos evaluando el supinador largo. Para esto le pediremos al paciente que por favor mantenga una posición neutra del antebrazo, es decir, con la palma de la mano mirando hacia adentro y que lleve su mano hacia el hombro. Y al ver que nuestro paciente logra el movimiento, realizaremos la resistencia en el tercio distal del antebrazo hacia abajo, de esta manera. Le pediremos que vuelva neutro y que ubique su antebrazo en una rotación externa, llevándolo hacia posición anatómica. Y le pediremos nuevamente que lleve su mano hacia el hombro. Y realizaremos la resistencia de la misma manera. Le pediremos que vuelva neutro. Y ahora le pediremos que lleve el antebrazo hacia una rotación interna de tal manera que la palma de la mano quede mirando hacia atrás. Y que nuevamente lleve su mano hacia su hombro.
y realizaremos la resistencia en el tercio distal del antebrazo en su cara posterior. De esta manera podemos evidenciar que nuestro paciente obtiene una puntuación de 5, ya que es capaz de realizar los movimientos contra una resistencia máxima y contra la fuerza de la gravedad. Continuando con la evaluación del desempeño de los músculos supinador largo, bíceps y braquial anterior, ubicaremos a nuestro paciente en una posición en la que la acción de la gravedad se vea disminuida. Para esto ubicaremos a nuestro paciente en decúbito lateral de tal manera que se encuentre completamente alineado. Para evaluar la flexión de codo en esta posición debemos estabilizar la cara superior del hombro y realizar otro agarre debajo de la articulación del codo de nuestro paciente. Y le pediremos los mismos movimientos que realizamos anteriormente. Manteniendo el antebrazo y la mano en neutro, por favor acerque su mano hacia su hombro. Vuelva a neutro, por favor. Realizaremos una rotación externa llevándolo a posición anatómica y le pediremos que lleve la mano hacia el hombro. Vuelva a neutro, por favor. Y realizando una rotación interna de esta manera, le pediremos que lleve la mano hacia el hombro. Vuelva a neutro. Evidenciando de esta manera que nuestro paciente obtendría una nota de 2, alcanzando el rango completo de movimiento sin acción de la gravedad ni la aplicación de ninguna resistencia. Vamos a revisar los pronadores y supinadores. Mi paciente va a estar en un sedente corto, el brazo va a estar adosado al cuerpo, va a haber una flexión de codo de 90 grados, antebrazo y muñeca en neutro. Entonces vamos a empezar con los pronadores redondo y cuadrado y voy a hacer un apoyo debajo de la articulación del codo y le voy a decir a mi paciente que por favor, sin mover el codo, gire el antebrazo de tal manera que la palma de la mano quede viendo al piso. Y hago resistencia en el tercio distal del antebrazo y le pido a mi paciente que no se deje voltear. Mi paciente tuvo una nota de 5 ya que completa el arco de movimiento y a la hora de hacer la resistencia pues lo sostiene. Ahora vamos con los supinadores, antebrazo en neutro y muñeca en neutro. Entonces le voy a indicar a mi paciente que sin mover el codo, solo el antebrazo y muñeca, que la palma de la mano quede viendo al techo. Y voy a hacer resistencia en el tercio distal del antebrazo. Mi paciente tuvo una nota de 5, completa el arco de movimiento y a la hora de hacer la resistencia la sostiene. Minimizando la gravedad para los pronadores y supinadores, el paciente va a estar en sedente, el brazo va a estar adosado al cuerpo y con una flexión de 90 grados del codo. El terapeuta va a estar al mismo lado del miembro que vamos a evaluar. Entonces, para los supinadores vamos a indicarle a nuestro paciente que por favor cierre pues en puño, pero con los dedos relajados. Le vamos a indicar que por favor gire el antebrazo de modo que la palma de la mano quede viendo hacia la cabeza. Y para los pronadores, misma posición en neutro. Vamos a indicar ahora a nuestro paciente que por favor gire el antebrazo y muñeca de modo que la palma de la mano quede viendo a sus pies. Y no realizamos resistencia. Bueno, vamos a realizar el trapecio fibras medias, que es la aducción de la escápula. Entonces mi paciente va a estar en prono, o sea, boca abajo, con la frente apoyada en la camilla. El brazo va a estar en ABD de 90 grados, el codo va a estar en flexión de 90, antebrazo y muñeca en neutro. Entonces, mi presa va a estar en la cara superior del hombro. Y le voy a decir a mi paciente que por favor, sin separar el brazo de mi mano, acérquelo a la columna. Acércalo. Ahora voy a hacer la resistencia en el borde vertebral de la escápula. Entonces le voy a pedir que por favor no deje que se la baje. Muy bien. Mi paciente tiene un 4 más en ambas escápulas, ya que vence el arco
pero pues se sostiene mediante la resistencia que le he realizado. Bueno, vamos a revisar minimizando la gravedad del trapecio fibras medias. El paciente en sedente, brazo en AB de 90 grados, codo en flexión de 90 grados, antebrazo y muñeca en neutro. El terapeuta va a estabilizar en la cara superior del hombro y en el tercio distal del brazo. Le vamos a indicar a nuestro paciente que por favor, sin separar el brazo de mi mano, acerque su brazo hacia la columna como si lo estuviera empujando y no aplicamos resistencia. Bueno, vamos a revisar el pectoral mayor, el cual es horizontal de hombro. Entonces mi paciente está en supino, o sea, boca arriba, por favor. El miembro superior que vamos a evaluar, obviamente el terapeuta va a estar del lado del brazo que vamos a evaluar. Entonces va a estar en AB de 90 grados, el codo en 90 grados y antebrazo y muñeca en neutro. Entonces el terapeuta estabiliza en la cara superior del hombro y por debajo de la articulación del codo. Entonces le voy a decir a mi paciente que por favor la mano la lleve a su otro hombro. De esta manera hacemos resistencia en el tercio distal del brazo, cara interna. Entonces le voy a decir que por favor sostenga y no deje que yo lo saque. Muy bien. Mi paciente tiene un 4 más, realiza el arco completo, pero lo trata de vencer a la hora de realizar la resistencia en ambos lados de la ejecución de la práctica. Bueno, vamos a revisar minimizando la gravedad del pectoral mayor. Paciente en sedente, brazo en AB de 90 grados, codo en flexión de 90, antebrazo y muñeca en neutro. El terapeuta va a estabilizar en la cara superior del hombro y con la otra mano va a estabilizar por debajo de la articulación del codo. El comando verbal que le vamos a indicar a nuestro paciente es que con su mano toque el otro hombro y no aplicamos resistencia. Bueno, vamos a realizar la rotación interna del supra y el subescapular, paciente en supino, o sea, boca arriba. Entonces, mi paciente va a estar en una ABD de 90 de hombro, flexión de codo, antebrazo y muñeca en neutro. Entonces, voy a tener una presa en la cara superior del hombro y otra debajo de la articulación del codo. Entonces, le voy a pedir a mi paciente que por favor baje el antebrazo y la mano para abajo, por favor. Entonces voy a aplicar la resistencia en el tercio distal del antebrazo por el lado cubital. Le voy a pedir que por favor no deje que yo le suba el brazo, el antebrazo. Muy bien. Mi paciente tiene un 4 de nota, ya que hace el arco completo, pero pierde paulatinamente a la hora de realizar la resistencia. Esto ocurre en ambos lados del antebrazo, ¿no? Minimizando la gravedad para el rotador interno, entonces el paciente en prono, el brazo totalmente fuera de la camilla, el brazo, antebrazo y muñeca en neutro. El terapeuta va a estabilizar en la cara superior del hombro y le vamos a indicar al paciente que por favor gire el brazo de tal manera que el dedo pulgar quede viendo hacia atrás y no aplicamos resistencia. El siguiente se evaluará tríceps y anconio con el movimiento de extensión del codo. Contra gravedad, el paciente se va a ubicar en posición prono, alineado con la frente pegada a la camilla. Voy a estabilizar la cara superior del codo y por debajo de la articulación. Le pido a mi paciente por favor que extienda el brazo lo que más pueda y mantenga. Después de que mantenga, voy a ejercer la resistencia en el tercio distal del antebrazo. Veo que ese
mueve un poco, listo, descanse. La articulación, lo que es una calificación de 4 más, debido a que se mueve un poco al ejecutar la resistencia. Listo, ahora sin gravedad el paciente se va a ubicar en decúbito lateral. Me voy a ubicar acá. El movimiento parte desde la flexión de codo. Yo voy a estabilizar o darle apoyo debajo de la articulación y le pediré que por favor, descansando el codo, estire el brazo. Veo que ejecuta el rango de movimiento normal, lo que es una calificación de 2, ya que es sin gravedad, pero el rango de movimiento es normal. El siguiente es para evaluar romboides mayor y menor, con los movimientos de abducción y rotación inferior de la escápula. Contra la gravedad, el paciente estará en posición prono, con la frente pegada a la camilla, y yo ubicaré el dorso de su mano a la altura de S1. Con el apoyo en la articulación, le pediré a mi paciente que por favor separe el codo de mi mano y mantenga por favor el movimiento. Ejercerá la resistencia en el ángulo interior de la escápula. Como podemos ver, es una calificación de 5, ya descanse, porque cumple el rango de movimiento normal y además de eso resiste la fuerza que yo le aplico. Sin gravedad, ahora se evaluará el paciente en sedente. Por favor, siéntese. En posición sedente será para evaluar sin gravedad. Entonces, el paciente va a ubicar el dorso de la mano en L5. Voy a estabilizar con mi mano y voy a estabilizar para que no rote o incline su tronco. Le pido por favor que lleve el codo hacia atrás. Aquí podemos ver que cumple el rango de movimiento normal, o sea que sería una calificación de 2, listo, descanse, una calificación de 2, y ya que cumple el rango de movimiento normal y además de eso pues estamos evaluando sin gravedad. Siguiente es para evaluar cerrato anterior, con los movimientos de abducción y rotación superior de escápula. Contra gravedad el paciente estará en supino alineado y voy a ubicarme en el lateral del brazo a evaluar. Voy a flexionarlo a 90 grados y cuidaré de que no abduzca, y le pido a mi paciente que por favor simule que va a coger algo hacia arriba. Mantenga el movimiento por favor y ejecute la resistencia. Hago la presa en el tercio distal del brazo y hago la resistencia hacia abajo. Como podemos ver, listo, descansa. Es una calificación de 5, ya que es el rango de movimiento normal y está contra gravedad y resiste la fuerza que yo le aplico. Ahora, sin gravedad, el paciente se ubicará en sedente. Voy a estabilizar el hombro en la cara superior y voy a tener de apoyo en la articulación mi mano. Que el paciente descanse el brazo sobre ella y le pido por favor que deslice el brazo hacia adelante. Muy bien. Como podemos observar, la persona desliza el brazo tranquilamente, listo. Es una calificación de 2, ya que cumple el rango de movimiento normal y es una evaluación sin gravedad. Bueno, mi nombre es Brian Cortés Lozano, soy estudiante de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. En esta parte del video vamos a hacer una evaluación del desempeño muscular del miembro superior, en este caso el miembro superior de la extremidad derecha. Entonces vamos a evaluar una abducción normal. Entonces yo le voy a pedir a mi paciente que realice una separación de su brazo del cuerpo y que lo lleve hacia la parte de arriba lo que más alcance. Esto es una abducción normal con gravedad. Posteriormente realizaremos una sin gravedad. Entonces por favor, paciente Alejandro, lleve su brazo hacia la parte de arriba hasta donde más alcance. Pasa los 90 grados, casi hasta los 180, completa los 180. Entonces aquí yo puedo estabilizar el brazo de mi paciente y decimos que completó los 180. Ahora, continuando con la parte del video, vamos a realizar una abducción. Esta la vamos a hacer en supino, ya que es sin gravedad. Lo único que yo voy a realizar es acompañar el movimiento con
con mi mano, dándole estabilidad al codo. Entonces voy a acompañar el movimiento y lo llevamos hasta la parte de arriba. En otra parte del video vamos a hacer la abducción de... Bueno, entonces en esta parte del video vamos a realizar una abducción horizontal del deltoides posterior. Cabe resaltar que en la abducción normal se evalúa o sirve para mirar el desempeño muscular del deltoides medio. Entonces aquí yo voy a tomar el brazo de mi paciente, voy a hacer una flexión de codo a 90 grados a la altura de la articulación, que se vea alineado, y lo llevo hacia la línea media del cuerpo. Posterior a ello le voy a pedir a mi paciente que realice una resistencia a la que yo le voy a aplicar para que no la deje vencer. Bueno, entonces aquí en esta otra parte del video vamos a hacer la abducción de escápula del trapecio, fibras medias. Entonces tomo el brazo de mi paciente, lo llevo en abducción, luego realizamos una flexión a 90 grados. Posterior a ello le pido a mi paciente que lleve su brazo hacia la línea media, y si veo que no lo puede realizar, también podría aplicar una resistencia en el ángulo interno de la escápula hacia afuera o hacia arriba.